recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno de recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Vamos así. Al que vive por siempre, al que vive, es el gran yo soy, al que vive, él vive por siempre y siempre, al que vive por siempre, al que vive, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Como lo decía nuestro hermano Bernardo, el pasaje fue leído donde hoy está la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2. Le invito a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo. La verdad que veremos también el capítulo 1 de este pasaje. Está proyectado. Estamos hablando en este tiempo, y yo quiero que más que hablemos nosotros, que sea Él que hable. Más que hablar nosotros del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos hable a nosotros. ¿Cierto? Gracias por esos amenes. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable a nosotros. De verdad. Pero sí vamos a ver las Escrituras. Recordando un poquito, hoy día vamos a hablar respecto al bautismo del Espíritu Santo. Y recordando un poquito nuestro estudio anterior, que también hablábamos respecto a la persona del Espíritu Santo y su venida, especialmente en el capítulo 2, donde se registra en el capítulo 2, hermanos, el nacimiento de la iglesia, cuya lectura tuvo nuestro hermano Lorenzo recién,
el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Y este mismo capítulo, el capítulo 2, nosotros vamos a ver solamente una parte del capítulo 2, pero este mismo capítulo registra el bautismo del Espíritu Santo y también la llenura del Espíritu Santo. Y producto de ambas cosas ocurrió el nacimiento de la iglesia. Y quiero iniciar esta palabra haciendo una pregunta de reflexión para que nos contestemos o pensemos un poquito entre nosotros lo siguiente. No me responda a mí. ¿Usted ya fue bautizada o bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Y si no, ¿por qué razón? Y si fue bautizado o bautizada en el Espíritu Santo, ¿cuándo ocurrió? Y eso vamos a ir viendo, porque luego, más adelante, volveré a la pregunta, después de la exposición de la palabra. Y hay un detalle importante, hermanos, porque hay diferentes posturas respecto al bautismo del Espíritu Santo. Interesante porque las diferentes posturas están basadas en el mismo capítulo del día de Pentecostés, capítulo 2. Por lo tanto, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es lo que yo creo en forma personal respecto al bautismo del Espíritu Santo y que, por supuesto, otras iglesias bautistas piensan respecto al bautismo del Espíritu Santo. Y creo que usted es importante lo sepa, hermanos a lo mejor de corrientes pentecostales que están reuniéndose en esta mañana con nosotros, y hermanos a lo mejor de la iglesia Asamblea de Dios que están añadiéndose a nuestra iglesia, para que puedan saber cuál es la postura nuestra o personal como pastor de esta iglesia bautista de Tierra Blanca respecto al bautismo del Espíritu Santo antes de hacerse miembro de ella. Pero quiero hacerlo con temor y temblor. No hay ningún pensamiento en mí el poder minimizar a otros cristianos que tengan una postura distinta al bautismo del Espíritu Santo. Y en la vez anterior, si usted no recuerda, lo puede ver en YouTube, el sermón anterior. Vimos en el capítulo 1 de Hechos y en el segundo tratado de Lucas, que es lo mismo, respecto al Espíritu Santo. En el capítulo 1, por ejemplo, vimos la preparación para el nacimiento de la iglesia. En el capítulo 1 está la preparación para el nacimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dije recién? ¿Qué pasa con el capítulo 2? Nace la iglesia, ¿cierto? En el capítulo 1 está la preparación para el nacimiento de la iglesia. Y en el capítulo 2 nace la iglesia. Y aquí tengo algunas diferencias, por ejemplo. En Hechos capítulo 1 tenemos la preparación para el nacimiento de la iglesia. En el capítulo 2 de Hechos está el nacimiento de la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. Nace entonces la eclesia. ¿Qué significa? Llamados afuera. Acá en La Serena hay una denominación que se llama eclesia, ¿cierto? Eclesia, llamados afuera. Capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1, los discípulos esperan la promesa del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, vemos la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 1 está la promesa de que serían capacitados. No es la promesa de Jesús. Y recibiréis poder. Serán capacitados. Y me seréis testigo una vez que sean capacitados. Y en el capítulo 2 son capacitados y equipados entonces para el desarrollo de la misión.
En el capítulo 1, los discípulos son retenidos. Mire, por ejemplo, yo tengo la Biblia abierta en el versículo número 4, el capítulo 1 dice: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí. ¿Qué les dice? Que no se vayan de Jerusalén. Y en el capítulo 2 son enviados, ¿cierto? Son enviados después de la venida del Señor. Pero por un problema de interpretación, o más bien muchas veces llevado por la tradición, lamentablemente, muchos creyentes viven en el capítulo 1. Son retenidos, viven temerosos, están esperando como un poder especial. Están esperando ser dotados del Espíritu Santo, en vez de vivir en el capítulo 2. El capítulo 2, la iglesia ya nació. El capítulo 2, ya llegó el Espíritu Santo. En el capítulo 2, los discípulos ya son capacitados, son equipados para el desarrollo de la misión ya. Y fuimos enviados. En el libro de Juan, vemos en el capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice: en los últimos días, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su corazón saldrán ríos de agua viva. ¿Quiénes? Hago un paréntesis. Para que salgan de su interior ríos de agua viva, que dice: el que crea en mí. Pero esto habló él del Espíritu Santo que recibirían, ¿quiénes? Aquellos que creerían en él. ¿Quiénes recibirían el Espíritu Santo? Los que creerían en él. Porque el Espíritu Santo no había sido dado aún, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Usted recuerda las palabras que vimos en el sermón anterior? Cuando Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo a ustedes. ¿Se acuerdan? Pero el Señor se fue, ¿o no? Ascendió. Y si el Señor ascendió, entonces ¿quién vino? El Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que encontramos en Hechos capítulo 2. Y como dije recién, en el capítulo 1, versículo 4, ¿qué nos habla Jesús? Leemos capítulo 1, versículo 4 nuevamente. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino es que esperad, aquí subrayo, esperad, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual oísteis de mí. La promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Según versículo 5. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. La promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué es una promesa? Una promesa. ¿Usted ha hecho una promesa? ¿Qué es una promesa? Es el compromiso, dice la RAE, la Real Academia Española,
es el compromiso que asume una persona a través de dar o hacer algo por alguien. También, ofrecimiento solemne de una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. La promesa del Padre, el compromiso del Padre de dar o hacer algo, dice el pasaje. Pero etimológicamente, la palabra promesa viene del latín de una palabra compuesta. Es una palabra compuesta. Promissus, compuesta de, que significa pro, es antes. Nosotros usamos la palabra pro. Pro tesorera, pro secretaria, es pro, pero no es. Es antes, y missus, interesante, significa enviar. Y de ahí viene también las palabras misa, misión, misil, algo que se envió. La promesa entonces es algo que se dice antes de ir. Como voy a volver, pero todavía no viene, ¿cierto? Promesa. ¿Usted le ha fallado la promesa a alguien? ¿Alguna promesa? ¿Usted ha fallado en sus promesas? Yo creo que yo al menos sí. ¿Pero Dios falla en sus promesas? Nuevamente dice el versículo 5, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, con la promesa del Padre. Y mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada a la gente necia. O sea, ¿cómo llama entonces a la gente que hace promesa a Dios y no la cumple? La gente tonta. Eso quiere decir. Cumple lo que prometas, porque es mejor que no prometas y no prometas, y que prometas y no cumplas. Eso dice Eclesiastés. Y en nuestro caso, ¿cuál sería la promisus? Lo que estamos viendo. ¿Cuál es lo prometido? Según lo que hemos visto. Lo prometido por el Padre es, dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Dentro de cuánto dice? No dice dentro de un siglo, ni de 2 siglos. Dios no miente. Dentro de no muchos días. Y una cosa, esto era una promesa, ¿cierto? La promesa era dada ¿por quién? Por el Padre, ¿cierto? Y esa promesa, hermano, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿Cumplió su promesa el Padre? Muy bien. ¿Cuándo? El día de Pentecostés, ¿o no? El día de capítulo 2. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque la palabra del Señor lo dice, ¿o no? La promesa era entonces el bautismo del Espíritu Santo, que Él la prometió el Padre. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? En el día de Pentecostés. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Escritura lo dice. Ese día, dijo Jesús, ese día cuando llegara la promesa, serían bautizados con el Espíritu Santo. Serían, ¿qué significa la palabra bautizar? Serían sumergidos en el Espíritu Santo.
Eso ya lo dijimos. Pero solo para recordar nada más un pasaje del estudio anterior, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice que Dios, ¿qué ha hecho? Nos ha sellado. Acuérdense lo que vimos también, lo que era un sello. Era como un timbre real, ¿cierto? ¿Es importante un timbre? A mí me han rechazado documentos porque no tienen el timbre. Porque cuando un documento va timbrado, ¿qué le da al documento? Validez legal. Qué importante esto, lo que hizo Dios con nosotros. Nos ha sellado, nos ha timbrado con la zarra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Arras, ya lo dijimos en la vez anterior, es un término legal usado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, que en cierta forma, arras, el Espíritu Santo es como un anticipo. ¿Usted ha recibido anticipo en su trabajo? El anticipo es como parte del sueldo, pero no es el sueldo. El sueldo se completará a fin de mes. Nosotros hemos recibido las arras, la prenda, el anillo de compromiso de los novios, pero no se ha consumado el matrimonio, pero sí está el compromiso. El sí, pero todavía no. La primera cuota de la gloria de Dios que será revelada. Y tenemos con nosotros la primicia de la resurrección. Entonces, hermanos, ¿por qué entonces los discípulos no debían irse de Jerusalén, como le dijo Jesús? No se vayan de Jerusalén. ¿Por qué no tenían que irse? Porque debían ser embestidos primeramente de poder a través del Espíritu Santo. Fíjese que antes de lo que dice aquí Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, nadie había tenido esta experiencia. Nadie. La experiencia del Pentecostés. ¿Y por qué? Mire lo que dice Hebreos 8:6. ¿Sabe por qué? Porque dice que el Señor tenía reservado un mejor pacto establecido sobre mejores promesas para la iglesia. Para la iglesia el Señor tenía reservado esto. La promesa del Espíritu Santo. Fíjese que usted que ha leído tal vez Hebreos capítulo 11, enumera un gran listado de gente de gran fe en el Antiguo Testamento, pero termina por declarar, ninguno de estos recibieron lo prometido. Murieron en fe, pero ninguno de estos recibieron lo prometido. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Y yo subrayo ahí. Dice, y todos estos, está hablando de los héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la promesa? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para la iglesia, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire lo que hizo Dios por la iglesia. Ni siquiera ellos recibieron lo prometido, pero sí nosotros, sí la iglesia. Los apóstoles entonces se quedaron en Jerusalén. No confiaron en sus propios recursos y capacidades, sino que esperaron
el ser bautizados en el Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, como el Señor se los había prometido. Porque solamente de esa manera podían ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Porque según la promesa de Jesús, cuando el Espíritu Santo viniese, ¿qué iba a suceder sobre los discípulos? Según Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17, el Espíritu moraría y estaría con ellos. No hay donde perderse. Según Juan, capítulo 14, versículo 26, el Espíritu les enseñaría todas las cosas y recordaría las cosas que Jesús les había dicho. ¿Qué más? El Espíritu daría testimonio de Jesús. ¿Qué más? Convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué más? Según Juan 16:13. No hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyere y haría saber las cosas que habían de venir. Así que ellos esperaron, como Jesús les dijo. Y el cumplimiento de la promesa del Padre ocurrió, como ya hemos dicho, en el día de Pentecostés. Dentro de no muchos días, dijo Jesús. Y recordando un poquito, después de estas palabras, ¿en cuántos días vino el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se acuerda usted? Después de la palabra de Jesús. Recordamos un poquito. ¿Cuántos días el Señor Jesús se quedó con sus discípulos? 40 días. Mire cómo el Señor es perfecto. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? 10 días después. O sea que son 50. 50 días. 10 días después vino el día de Pentecostés. Hermanos. Y nos preguntamos, ¿por qué vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Y esto es importante, porque la iglesia estaba orando para que el Espíritu Santo viniese y por eso vino, porque la iglesia estaba reunida. Porque los discípulos habían cumplido con todas las exigencias que Jesús le había dado, por eso vino el Espíritu Santo. Porque habían hecho un culto de adoración a Dios y en ese momento vino el Espíritu Santo. No. ¿Sabe por qué vino el Espíritu Santo? Y la Biblia es clara. En el capítulo 2, versículo 1, simplemente dice: cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, que el Espíritu Santo, hermano, vino por iniciativa de Dios y en el tiempo de Dios. Por eso vino. Ni siquiera los discípulos estaban en el templo. ¿No dice el versículo 2? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda, ¿qué cosa dice? La casa. Ni siquiera estaban en el templo. O sea que la venida del Espíritu Santo vino por iniciativa de Dios. Nada más. No por lo que el hombre hizo. La venida del Espíritu no fue una respuesta a la oración. La venida del Espíritu no fue una respuesta a la espera de ellos. La venida del Espíritu no fue una respuesta a cumplir con algunas condiciones. Sencillamente se cumplió el plan de Dios y recibiréis la promesa. Dios cumplió su promesa. ¿Y sobre quién vino el Espíritu Santo? Porque podemos pensar, vino sobre los discípulos, porque eran los más consagrados, los más espirituales. Vino sobre los 11. Y a lo mejor sobre los otros, vino después.
porque estaban recién iniciándose en la fe. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? ¿Qué dice el versículo 3 y el versículo 4? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice el capítulo 2, versículo 3, asentándose, ¿qué dice ahí? Sobre cada uno de ellos. Y mira el énfasis en el capítulo 4, versículo 4, perdón. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos? Toda la iglesia que estaba reunida. No solamente los 11. Todos. Todos fueron llenos. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, hermano, es bueno mencionar que el Espíritu Santo ha sido un agente activo en el plan redentor de Dios durante toda la Biblia. Porque nosotros pensamos que como el Espíritu Santo vino en Pentecostés, parece que el Espíritu Santo no tuvo un trabajo activo antes, pero no es así. Nosotros vemos que desde el mismo Génesis, ¿o no? El Espíritu Santo estuvo activo. No sé si lo coloqué. No. Pero nosotros lo sabemos. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre estuvo el Espíritu Santo presente. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones vino para fortalecer a sus santos y para dotarlos en el cumplimiento de alguna labor específica, pero luego dejarlos. El Espíritu Santo venía para cumplir una labor y luego los dejaba. ¿No se acuerda que vino muchos personajes en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en Sansón. Vino sobre Sansón, ¿cierto? Pero luego se retiraba. Luego se alejaba. A veces se alejaba por el pecado también. Vino el Espíritu Santo sobre Saúl. ¿Y qué pasó sobre Saúl? Se alejó de Saúl. Vino para cumplir una labor específica y luego se retiraba. En el mismo David, un hombre lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 51, versículo 11, ¿cuál era la oración de David? Mire la oración de David en el capítulo 51, versículo 11. David le rogaba a Dios que no quitara de él su Santo Espíritu, porque él había pecado. Dice, no me quites tu Santo Espíritu. Así era en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía y luego se iba. Cumplía su labor. Entonces, el Espíritu Santo siempre ha estado presente. La venida del Espíritu, entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, había sido esporádica, con propósito definido. Más ahora, la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no será esporádica. Sería permanente. Cada creyente ahora sería un templo. ¿No sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada creyente sería un templo. Y Pablo le recuerda a los corintios. Cada creyente sería un templo donde Dios habitaría, moraría, residiría, llegaría con maleta y todo en el momento de la conversión. Y ahí estaría. Por eso en la recomendación le dice, no contristéis al Espíritu Santo. Eso es lo que es la recomendación. No dicen, tenga cuidado porque el Espíritu Santo va a arreglar su maleta y se va a ir. No contristen al Espíritu Santo. Juan el Bautista había dicho en Mateo capítulo 3, versículo 11, mire, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y quién es ese? Jesucristo, ¿cierto?
¿qué hará este que es más poderoso que yo? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se cumplieron esas palabras? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el día de Pentecostés. ¿No acabamos de leer? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y nos vimos como lenguas como de fuego. Dice Hechos. Seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe cuánto habían ese día reunidos ahí? ¿De cuánto se componía la iglesia? 120. No habían 11, no eran los 11 discípulos. En Hechos capítulo 2 habían 120 reunidos. Mire el capítulo 1, versículo 15, si usted no me cree. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y ahí dice entre paréntesis, los reunidos eran como 120 en número. ¿Cómo? A lo mejor eran más. Porque habla de hermanos. Hermanos. Pero esta oportunidad, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no fue un acto silencioso, sino el capítulo número 2, versículo 1, dice que un estruendo que vino del cielo como un viento recio que soplaba. Hermano, es que es tan difícil poder interpretar esto. Lucas trató de imaginarse algo más cercano a lo que ocurrió, porque él no dice que fue un viento recio. Él dice, fue como, tal vez, parecido a un viento recio que soplaba. Y ocurrió tal alboroto, tal ruido, porque no fue algo silencioso que se depositó sobre cada uno de los 120, sino que se agolpó la multitud. Algo estaba pasando allá, en ese lugar. Se juntó mucha gente que estaba sorprendida, confundida, al oír hablar en su propia lengua de origen. Y algunos llegaron a la conclusión de que estos que estaban ahí, lo leyó hace un rato mi hermano Lorenzo, en el capítulo 2, versículo 13, ¿cuál fue la conclusión de la multitud? Estos están curados. ¿Nos dijeron eso? Estos están curados. Estos están borrachos. Eso es, algunos. Pero, ¿qué pasó? Pedro, en el capítulo 2, el temeroso, el miedoso, el asustado, ¿se acuerda? Ahora, investido de un poder, porque estaba bautizado con el Espíritu Santo como los demás, 120, toma autoridad y liderazgo e investido del poder de Dios y se para ahí frente a esas miles de personas y le dice a los hombres que estaban ahí, señores, estos que están aquí no están curados porque son las 9 de la mañana. ¿Y qué está borracho a las 9 de la mañana? ¿No dice eso? El pasaje. Versículo 14 del capítulo 2. ¿No? Versículo 14 y versículo 15. Versículo 15 leo. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. La hora sexta es el mediodía. Y la hora novena son las 3 de la tarde. ¿No? Pero son las 9.
Lo que pasa acá es que se ha cumplido las palabras del profeta Joel. Él dice en el versículo 16, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras del profeta Joel? Pero antes del profeta Joel, quiero volver un poquito más atrás. Fíjese que hay un relato en el libro de Números. Hay un relato en el capítulo número 11, versículo 16 al 30. Dios le dice a Moisés, porque la carga de trabajo era mucho para Moisés, le dice a Moisés que elija a 70 ancianos líderes del pueblo para que le ayudaran en tal tarea. Y Dios le dice a Moisés, y voy a quitar parte de tu espíritu para dárselo a ellos, y estos hombres sean dotados también del espíritu para que te acompañen en el trabajo con este pueblo. Entonces Moisés reúne a los 70 ancianos, como Dios le dijo. Y rodearon el campamento Moisés convocó a los 70 ancianos alrededor del campamento para que en ese momento Dios quitara parte del espíritu de Moisés y fuera depositado en los 70. Y eso ocurrió. ¿Y sabe qué? Estos ancianos empezaron a profetizar. Porque Dios quitó parte del espíritu de Moisés y se los depositó en ellos. Pero hubieron dos ancianos que no sé por qué razón no fueron a la convocatoria. Moisés los eligió, pero no fueron a la convocatoria. O sea que alrededor tal vez habían 68 ancianos, pero habían dos que se quedaron en el campamento. Pero como habían sido elegidos por Moisés, igual vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y estos ancianos empezaron a profetizar en el campamento. Y llegó un joven corriendo, Moisés, Moisés, hay dos ancianos profetizando allá en el campamento. Y Josué, el compañero joven de Moisés, le dice, Moisés, hazlo que se callen. ¿Sabe por qué? Porque el concepto era el siguiente. El líder del pueblo era el que era lleno del Espíritu Santo, no los otros. ¿Y en quién era depositado? Solamente. Entonces Josué interpretó de que a lo mejor estos estaban dividiendo y se estaban levantando como profetas y que le estaban acerruchando el piso a Moisés. ¿Y sabe lo que dice Moisés? Y por eso vamos a leer el pasaje de Joel. Es importante esto. Porque Josué interpretó de que estos dos ancianos querían causar división y levantarse como líderes. Y Moisés le dijo con sabiduría, ojalá todo el pueblo profetizara. ¿O no, hermanos? ¿Sabes qué, Josué? Lo que tengo que hacer no hacerlos callar a ellos, sino ojalá que todos profetizaran. Por eso ahora podemos leer. ¿Sabe por qué? Lo que dijo Moisés fue un deseo de su corazón. Pero, de cierta forma, pasó a ser una profecía en Joel. Y mire, Joel lo que dijo en el versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños,
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabe que la palabra más cercana para profetizar es predicar? Pero ojalá todos predicaran. Versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe qué, hermanos? Y este es el gran problema. En un día yo, en un buen espíritu, visitando una de las iglesias grandes en Santiago, fui a hacer un trabajo de investigación porque me pidieron un trabajo de investigación para una asignatura. Visité una de las iglesias grandes en un gimnasio gigante, una iglesia de corte pentecostal. Llegué a esa congregación, me senté casi de los últimos, empezó a llegar gente, se empezó a llenar el lugar, mucha gente. Bueno, y sabe que muchas cosas ocurrieron ahí que no les voy a decir qué, pero esas cosas no me distrajeron a mí. Fui parte de la congregación, canté, adoré, oré. No me distraje por lo que ocurría. Estaba en la iglesia pentecostal, para mí no es desconocido lo que ocurre en la iglesia pentecostal y cómo son sus liturgias y sus cultos. No, todo lo contrario. Me gocé con los hermanos y alabé al Señor. Y cuando terminó el culto, hablé con unos diáconos y le dije, yo mire, vengo a entrevistar al pastor, ¿será posible? Y el diácono me dice, ¿quién es usted? Yo le dije, yo soy estudiante del seminario bautista y estoy haciendo un trabajo de investigación. Y el diácono me dice, ¿bautista? ¡Ja! Los bautistas no tienen el Espíritu Santo, pues. ¿Cómo quedé yo? ¿Me entiendes? Bien dijo el rector del seminario, a los bautistas todos le han pateado las canillas, pero los bautistas no, respetan a los demás. Pero en aquel día, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no habrá exclusivos, gente exclusiva, sobre todo ser humano, sobre hombre y sobre mujer. Ellos, fíjese, estos hombres que hace un rato estaban diciendo que estos están borrachos, al ver las evidencias del derramamiento del Espíritu Santo, la palabra del apóstol Pedro, mire qué ocurre en el versículo 37. Y al oír esto, ¿qué pasó con los que se reían hace un rato y la multitud? ¿Qué dice? Se compungieron de corazón, capítulo 2, versículo 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos se arrepintieron y se bautizaron. El derramamiento del Espíritu Santo vino, habían 120 reunidos, pero se convirtieron ese día, ¿cuántas personas? 3.000 personas. 3.000 personas, dice el pasaje. A través del sermón del siervo Pedro. Y fíjese que ellos también fueron llenos del Espíritu de Dios. Mire el orden del versículo 38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Este es el orden: arrepentimiento y bautismo. ¿Y qué significa arrepentimiento? Es cambiar de dirección, es darle la espalda al pecado que estaba cometiendo, aborreciéndolo, y seguir las enseñanzas de Jesús, produciendo un giro radical en mi vida. Arrepentimiento. Un pastor amigo me contaba él cómo había sido su conversión. Su madre siempre oraba por él. Siempre estuvo en oración. Y cada vez que él llegaba a casa, cañoneado, la mamá estaba orando. Hijo, estaba orando por ti. ¡Ah, mamá! Hasta que un día, dice él, estaba en el bar con los amigos. Y en ese momento, seguramente la mamá estaba orando, vino sobre él esto, se compungió de corazón. O sea, ¿esto qué significa que se compungieron? Sintieron culpa, reconocieron que habían ofendido al Señor. ¿Y sabe lo que él dijo? Tomó su chaqueta que estaba en el asiento trasero, dijo: amigos, hasta luego. Fue un gusto haberlos conocido. Y esa fue la última vez. Y se convirtió al Señor. Amigos, hasta luego. Y eso hay que hacer. A los amigos, hasta luego. Pero al pecado, hasta nunca. ¿Usted se arrepintió? Eso es lo que ocurre cuando uno se arrepiente. Le da vuelta al pecado, la espalda al pecado. Cambia dirección. ¿Usted se arrepintió? ¿Ya le dio la espalda al pecado? ¿Aborrece al pecado porque ahora usted ama a Cristo? Si no se ha arrepentido, entonces todavía está en pecado. Y si está en pecado, entonces usted no es salvo, no es salva. No importa las veces que venga a la iglesia. Y por eso que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, ponga el sentir de estos varones que se compungieron de corazón en usted. Y hoy tome una decisión definitiva por Cristo. Tome una decisión definitiva por Cristo. Pero si usted ya se arrepintió de sus pecados y le ha dado la espalda a Él, ¿ya se bautizó? Arrepiéntanse y bautícense. Pero no el bautismo como un sacramento para ser salvo, ¿cierto? El bautismo como señal de arrepentimiento y de identidad con Cristo en ese aspecto. ¿Usted se arrepintió? ¿Y ya se bautizó? Y luego que la persona se arrepiente y se bautiza, ¿qué hace? Capítulo 2, versículo 41. ¿Qué pasó con los que se bautizaron? Que los que se arrepintieron y se bautizaron se añadieron a la iglesia, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Usted persevera? ¿Qué es para usted perseverar? Perseverancia. Ser constante, es constante.
Los que se han arrepentido, se han bautizado y son constantes. ¿Y constantes de qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en la cena del Señor, en las oraciones. Quiero decirles, que eso es lo que ocurre cuando somos tocados por el Espíritu Santo. Hay en nosotros un dolor, compungirse eso. Uno siente dolor por estar ofendiendo al Señor con la vida que está llevando. Ellos se compungieron de corazón. Y tanto así que ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ellos en ese momento sabían que con la vida que estaban llevando no podían continuar. Y ese es el llamado para nosotros. Ese es el llamado para usted. Usted no puede continuar con esta vida que está llevando si usted no se ha arrepentido genuinamente. No persevera en la comunión de los santos y busca una serie de excusas. Como una hermana que decía, pastor, yo todos los domingos arreglo mi bolso, pero una otra cosa me pasa el día domingo. Esto es del diablo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe qué? Le tengo una buena noticia. Cuando se construyó este templo, a mi hermano no estaba en los planos. En el plano original no estaba. Pero yo le dije a mi hermano Elías, yo sé que no está en el plano original, pero necesitamos construir un bautisterio. Y le tengo una buena noticia. Tenemos un bautisterio grandote para bautizarla y bautizarla a usted. Si se ha arrepentido, y si no se ha arrepentido, hoy, ¿a cuánto estamos? Anote esa agenda. Hoy usted se arrepiente, cambia de vida, cambia de dirección. Usted se va a morir. Eso hablábamos ayer en la hora. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Y viva para Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Ampáranos, Señor. Conmueve nuestro espíritu como estos que se compungieron de corazón. O sea, estaban tan tristes porque estaban ofendiendo al Señor, que clamaron por ayuda. De hecho dijeron, ayúdennos, ¿qué tenemos que hacer? Señor, y tomaron la decisión de ese día de abrazar la fe en Cristo Jesús, de bautizarse y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confía en ti, me has ayudado.
has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, Mi buen Jesús, te alabaré. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará.